tardes, los saluda a su amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Y hoy tengo un gustazo porque de verdad que este es un foro maravilloso para mí y quiero agradecerles a todas las que nos acompañan. A la doctora Yasmín Esquivel Moza, es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la doctora Estela Fuentes Jiménez y a la maestra Fabiola Catalina Aparicio. Además, a nuestra moderadora, la maestra jueza Norma Martínez. Quiero agradecerles muchísimo que estén con nosotros, de verdad. Los temas vamos a hablar de la igualdad en la impartición de justicia. Pero antes que nada, quiero darles, porque hay algo que escribí que me salió del corazón, para ver si entendimos esto. Dice, nacer siendo mujer no debería suponer ninguna desventaja. Nada justifica un trato desigual derivado de esta condición de ser mujer, pues simplemente no hay razón de ser, y debido a ello, los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen el principio de desigualdad de género. Los hombres y las mujeres somos iguales en todos nuestros derechos. Materializar tal igualdad de género no ha sido efectiva a lo largo de la historia, ya que la violencia aborda formas de denominación un tanto sutiles, como que las mujeres deben de tener la responsabilidad de las tareas domésticas, hasta manifestaciones retrógradas de autoridad por parte de nosotros los hombres, que se expresan en violencia de género. Por ejemplo, cuando un hombre maltrata física, verbal, psicológicamente a una mujer. La violencia contra las mujeres pone en juego la igualdad de género, los roles y estereotipos, contribuyendo a la desigualdad. Dicha intimidación comienza en el hogar, en la convivencia y se extiende hasta el trabajo, donde se observa que las mujeres que realizan la misma labor que los hombres ganan un 20 hasta un 30% menos que las mujeres. Los hombres y las mujeres somos iguales en derechos y por tanto se tiene que desarrollar una buena avenencia en el ámbito de la familia, además una serie de reglas para el acceso a la educación, el trabajo, etc., que materialicen esa igualdad de género y que le hagan real y posible para todas las mujeres. Maestras, yo les quiero agradecer mucho, de verdad, que estén con nosotros en la revista Lex. A todos también nuestros seguidores que nos están viendo, quiero agradecerles muchísimo. Y le cedo la palabra a la doctora Yasmín Esquivel Moza. Doctora, tiene el uso de la voz. Muchas gracias por estar con nosotros. Le agradezco muchísimo. Gracias. Gracias. También agradezco la invitación que por conducto del licenciado René Castelán Holguín me extiende la revista Lex Informa para participar en este foro La Igualdad de Género en la impartición de justicia, en compañía de muy distinguidas juristas y comprometidas juzgadoras, como es la doctora Estela Fuentes Jiménez, así como la licenciada maestra Fabiola Aparicio. También me complace estar con la jueza Norma Martínez en este espacio, en el marco de la conmemoración del 26º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, para charlar sobre un tema que hoy en día cobra relevancia para garantizar el acceso a la justicia y a la tutela efectiva de los derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes en nuestro país, juzgar con perspectiva de género. Y como lo mencionó hace un momento el licenciado, la violencia contra las mujeres, lo dijo el licenciado Castelán, contra las mujeres, contra las niñas en la actualidad, se ha convertido en una práctica cotidiana en nuestro país. Basta asomarse a las notas periodísticas o a las redes sociales para constatar este terrible problema. A inicios de esta semana leía una nota cuyo encabezado decía: piden auxilio 197 mujeres al día por violencia, acoso y golpes. Una de tantas notas periodísticas que dibujan la alarmante realidad que viven las mujeres, las niñas y las adolescentes. La nota apenas recoge las llamadas que mujeres en la capital del país realizan a las líneas de ayuda. La consulta a los datos que mes con mes reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública bajo el rubro Información sobre la violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911, nos aporta, además de esas llamadas, las cifras de víctimas de mujeres de feminicidio y otros delitos,
con base en las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público de las diferentes entidades federativas, a las que cabría añadir las de otras víctimas que no llegan a denunciar las múltiples violencias de que son objeto, la cifra negra. En este año 2021, al corte del 30 de septiembre, el sistema reporta 736 feminicidios, un promedio de 2.69 diariamente, 2.104 homicidios dolosos de mujeres, que es un promedio de 7.70, dando un total de 10 mujeres al día que mueren diariamente, 47.041 lesiones dolosas, 192.746 de violencia familiar, 3.166 de violencia de género y 15.744 de violación. El panorama es devastador. Mujeres cuya vida es sesgada o lo menos marcada hacia el futuro. La violencia sobre las mujeres, niñas y adolescentes es un flagelo profundamente arraigado, consecuencia de la discriminación estructural de la mujer, que encuentra en la violencia su peor y más grave expresión, producto de relaciones asimétricas de poder en una sociedad claramente jerarquizada, a través de la cual los hombres pretenden afianzar su dominación. La particularidad de este tipo de violencia es que encuentra su raíz en el género, se ejerce contra la mujer por ser mujer y les afecta de manera desproporcionada. Una violencia que, asentada en la cultura, ha sido normalizada e invisibilizada. La pregunta obligada y de urgente respuesta es: ¿cómo atender y erradicar la violencia contra la mujer? ¿Cómo lograr hacer efectivos sus derechos humanos? Llevamos no menos de 3 décadas implementando diversas vías y en la actualidad, lejos de abatirla, lo vemos incrementar. En nuestro país, los artículos 1 y 4 constitucionales disponen que todas las personas gozarán de los mismos derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en la materia ratificados por el Estado mexicano, y que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Así también se han promulgado al menos media docena de leyes que directamente tratan de satisfacer el propósito tutelar de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, así como atender y erradicar la violencia contra la mujer. También en el ámbito internacional, tanto en lo que toca al Sistema Universal de Derechos Humanos como el Sistema Interamericano, identifica otros tantos instrumentos, además de un sinfín de relatorías, recomendaciones, informes y observaciones que atienden este problema. Sin embargo, este esfuerzo normativo que postula la igualdad formal de mujeres y hombres no ha logrado materializar en una igualdad sustantiva de hecho en la realidad, y la discriminación subsiste aún. En la actualidad todavía nos percatamos que las mujeres son las principales responsables del hogar y del cuidado de los hijos, además de coadyuvar al sustento de la familia cumpliendo doble jornada laboral, la del trabajo doméstico no remunerado y el formal o informal remunerado, que reciben salarios inferiores al de los hombres, como lo mencionó hace un momento el licenciado René Castelán. Subsiste esa práctica de exigirles una prueba de embarazo también para ingresar al trabajo, que son víctimas de la violencia en el hogar, en el ámbito laboral, en el comunitario, en la escuela, en fin. De ahí que ha sido necesario acudir a otras vías. Una de ellas, implementar la perspectiva de género, que es una nueva manera de ver e interpretar los fenómenos sociales que se refieren a las relaciones entre hombres y mujeres. Así se ha definido como un método de análisis que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género. Precisamente la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, producto de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, en la que se estableció un importante paradigma en la Agenda Mundial de la Igualdad de Género y el empoderamiento de la mujer, los estados se comprometieron a implementar de manera efectiva la perspectiva de género en todas sus instituciones, procesos de planificación y adopción de decisiones en el ámbito público y privado. En materia de impartición de justicia, se ha realizado una muy importante labor para el acceso a la justicia de las mujeres y la tutela efectiva de sus derechos, precisamente a través de incorporar esta perspectiva de género. Es una obligación para el Estado mexicano, tanto de juzgar con perspectiva de género, que es además una obligación de orden constitucional para quienes impartimos justicia, que encuentra su primer sustento en el derecho a la igualdad
que reconoce nuestra Constitución y los sistemas internacionales. En particular, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, es el instrumento en el que por vez primera se impone a los Estados parte la obligación de dispensar a las mujeres un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las Cortes de Justicia y en los tribunales. Una obligación para los juzgadores que más tarde profundizará el comité de la CEDAW a través de diversas recomendaciones, de las que cabe hacer mención la recomendación número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, en la que establece que las mujeres tienen que confiar en un sistema judicial libre de mitos y estereotipos, en una judicatura cuya imparcialidad no se vea comprometida por estos supuestos sesgados. Así también el comité recomienda que los Estados partes ejerzan la debida diligencia para prevenir e investigar y castigar y ofrecer la reparación por todos los delitos cometidos contra mujeres. Tomen medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo que aliente a las mujeres a denunciar los delitos cometidos contra ellas y participar activamente en los procesos de justicia penal. Utilicen un criterio confidencial y con una perspectiva de género para evitar la estigmatización durante todas las actuaciones judiciales, incluida la victimización secundaria en casos de violencia, y mejoren la respuesta en su justicia penal a la violencia en el hogar y entre otras. Sabemos que en México eso aún tenemos una agenda pendiente en este tema donde no se revictimice a la mujer cuando va y acude a las instancias y autoridades a denunciar este tipo de delitos y este tipo de agravios a su persona. Más tarde, en el ámbito regional surgió la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belén do Pará. Esto fue adoptado en 1994. Primer instrumento internacional que establece el derecho de las mujeres a vivir a una vida libre de violencia como una condición indispensable para su desarrollo. También el primero en definir la violencia y en reconocer que ésta constituye una forma de impedir y anular el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Este instrumento propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y de defensa de derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia, contra su integridad física, sexual, psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. Ahora bien, juzgar con perspectiva de género no es solo un mandato para el Estado mexicano, derivado de la ratificación de estos instrumentos internacionales. Es también una obligación constitucional, tal como lo ha señalado nuestro Tribunal Constitucional, en el que ha desarrollado una vasta doctrina jurisprudencial en torno al deber de la forma de introducir la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional. El máximo tribunal ha sostenido que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye ese método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que por cuestiones de género discriminan e impiden la igualdad. De ahí que los juzgadores deben cuestionar esos estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones asignadas a uno u otro género. En este sentido, la obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como son las mujeres y las niñas indígenas, tutelando derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución como en tratados internacionales del Estado mexicano, en el que el Estado mexicano ha sido parte. Y por otra parte, introducir la perspectiva de género también conlleva incentivar políticas institucionales encaminadas a eliminar la discriminación basada en el género. Por ejemplo, promover la mayor presencia de mujeres como titulares de órganos jurisdiccionales, generar mecanismos para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género, o implementar las licencias de paternidad. En esto, el Poder Judicial Federal, a cargo del ministro presidente Arturo Saldívar, ha estado a la vanguardia en estos temas, en las licencias de paternidad, en la mayor presencia como titulares
de juzgados y tribunales colegiados al frente poner a las mujeres, y en los concursos que ha habido se ha determinado que el 50% sean para hombres y el 50% para mujeres. Así es como se lleva a cabo. En el año 2015, un hombre presentó solicitud para la prestación del servicio de guardería para su menor hijo ante el área correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un par de semanas después, se le respondió que con base en los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, su solicitud no podía ser atendida positivamente. ¿El motivo? Las normas apuntadas prescriben que el servicio de guardería solo era otorgable sin restricciones a mujeres trabajadoras. Aquí en este ejemplo, sí tenemos la aplicación de un protocolo con perspectiva de género. Si el trabajador pretende hacer uso del servicio, debe acreditar ser viudo o divorciado, o bien ejercer la custodia judicial de sus hijos, siempre y cuando no contraiga nuevamente matrimonio o se una en concubinato o detentar la patria potestad o la custodia judicial de su menor hijo, siempre y cuando estén vigentes sus derechos ante el instituto y no pueda proporcionársele atención y cuidados. Ante la negativa, ambos padres promovieron un juicio de amparo indirecto. El amparo fue sobreseído, lo que motivó que interpusieran un recurso de revisión ante la segunda sala, que atrajo el conocimiento del asunto para efecto de resolver sobre la inconstitucionalidad de las normas señaladas bajo las consideraciones siguientes. En el estudio, la sala establece que la ley hace una distinción injustificada y discriminatoria al otorgar el beneficio de servicio de guardería en forma exclusiva a las aseguradas, cuya única condición es la de ser mujer, mientras que para los trabajadores asegurados establece una serie de requisitos en su condición de padres o por tener la guardia y custodia del menor. Una diferencia que atenta contra la igualdad de los derechos que deben regir para toda persona, independientemente de su sexo, además de que obstaculiza a los padres trabajadores a gozar del servicio en igualdad de derechos que la mujer trabajadora, colocándolos en una situación de desventaja. El derecho a la igualdad entre hombre y mujer, que contempla el artículo 4 de la Constitución, busca que ambos sean tratados equitativamente frente a la ley, lo cual necesariamente implica que tanto la mujer como el hombre gocen en el caso concreto, en su calidad de trabajadores asegurados, de los mismos beneficios que brinda la seguridad social, entre otros el servicio de guardería. De ahí, sin que exista justificación objetiva para un trato diferenciado, las normas cuestionadas derivan de una situación de discriminación al restringir a determinados supuestos el derecho del trabajador a gozar del servicio en contravención con el artículo 1 de la Constitución. Esto es, de acuerdo con el principio de la igualdad, la ley no debería de hacer distinción. Hasta aquí me podrían decir, muy bien, aquí la perspectiva de género nos permite evidenciar una distinción injustificada que beneficia al hombre. Sin embargo, el análisis del asunto permite ir más allá. En efecto, advertimos que este trato diferenciado deriva de la asignación a la mujer de un rol de cuidado de los hijos, por el solo hecho de serlo, lo que implica un estereotipo de género, esto es, la preconcepción de que es la mujer a quien corresponde la responsabilidad de la crianza, la atención y cuidado de los hijos, sin considerar que esta es una responsabilidad compartida de los padres que deben participar en igual medida. ¿A quién le corresponde el cuidado de los hijos? A la madre. Entonces a ella se le reconoce el derecho. Este trato asimétrico ni siquiera atiende al papel de la madre de la mujer, pues si se examinan los supuestos en los que la ley concede al trabajador el beneficio de recibir el servicio de guardería, concretamente el artículo 205 cuestionado, adicionalmente condiciona el servicio a los viudos, divorciados o a los que judicialmente conserven la custodia de los hijos a que no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato. Esto es, mientras no establezcan una relación de matrimonio o concubinato que supone contar con una mujer para hacerse cargo de los hijos del trabajador, podrán contar con el servicio, lo que conlleva una diferenciación estructural en la norma que asigna a la mujer un determinado papel en razón exclusivamente del género, reafirmando esta visión estereotipada que reduce a la mujer al papel de cuidado del hogar y los hijos. En otras palabras, no solo se le asigna a la mujer la responsabilidad de la crianza,
la atención y el cuidado de los hijos, sino que además le confiere al padre la posibilidad de contar con el servicio de guardería siempre que no cuenten con una mujer que asuma esas responsabilidades. De esta manera no solo parte de un estereotipo de género, sino lo que lo refuerza. Mientras no tengas una mujer que cuida a tus hijos, la seguridad social te apoya con el servicio de guardería. Si nosotros no echáramos mano de la perspectiva de género, tal vez nos quedaríamos con el primer juicio nada más. La norma es equitativa, pues reconoce a la mujer trabajadora el derecho de servicio de guardería y lo condiciona de manera justificada para el hombre que tiene que trabajar y proveer a la familia y no cuenta con apoyo para el cuidado de sus hijas e hijos. Pero la perspectiva de género nos permite ver más allá, que este trato es injustificado y que además refuerza estereotipos de género. En conclusión, en este caso podemos observar cómo a través de aplicar la perspectiva de género se pudo advertir que una norma que concede un derecho a la mujer y lo niega al hombre, además de una distinción injustificada, esconde en el fondo un estereotipo de género que, de no detectarlo, permitiría que éste subsistiera privando a algunas mujeres de las posibilidades de desarrollo y crecimiento personal. Nos permite apreciar que la perspectiva de género no implica dar la razón a la mujer por el hecho de ser mujer, en una controversia en que se involucran sus derechos. Atiende esencialmente a propiciar condiciones de igualdad donde existen relaciones asimétricas. A partir de esta metodología, se ha logrado eliminar situaciones de discriminación para la mujer, tanto como reconocer sus derechos. Por ejemplo, se ha reconocido la doble jornada que tiene a su cargo, asignándole consecuencias, como es el caso del régimen patrimonial de matrimonio, sea conyugal, sea sociedad conyugal o separación de bienes, otorgando un valor al trabajo doméstico y a las labores de cuidado que realiza preponderantemente algunos de los cónyuges. Con toda claridad, la Corte ha sostenido que la asignación de tareas, habilidades y roles dentro de las parejas o las familias, de acuerdo con el sexo o la identidad de sexogenérica de las personas en las normas, corresponde a una visión estereotipada basada en características individuales o colectivas con significación social o cultural, lo cual constituye una forma de discriminación tanto para las parejas del mismo sexo como para las de distinto. Por ende, tales normas son inconstitucionales. También en materia de derechos laborales, en particular de mujeres embarazadas. ¿Qué falta camino por recorrer? Es un hecho, definitivamente. Las cifras que mostré en un inicio son la evidencia. Tenemos un reto mayor, abatir la violencia contra las mujeres, que pasa por una cultura de la denuncia, por poner coto a la impunidad. Nuestras autoridades no solo deben recabar información estadística de cuántos son los delitos que son denunciados en que la víctima es la mujer, deben también empeñarse todos los días en el ámbito de nuestras competencias en contar con protocolos que garanticen investigaciones con perspectiva de género, que culminen en sentencias condenatorias para los responsables y rendir cuentas a la ciudadanía de cuántos de esos delitos son castigados. Se impone la capacitación con perspectiva de género de policías y autoridades ministeriales. Es necesario abatir la brecha salarial que existe, una de las más altas de acuerdo con las cifras de la OCDE. Asimismo, la subrepresentación de la mujer en posiciones de mando y dirección. Y en este sentido son necesarias políticas institucionales en el sector privado que refuercen las políticas públicas y la tarea legislativa que ha venido desempeñando en los últimos años, impulsada en buena medida por nuestras legisladoras en estas actuales legislaturas de la paridad. Una auténtica educación en igualdad desde la infancia, que abone en el cambio cultural, origen de la discriminación estructural de la mujer. Ahí podemos y debemos incidir todas y todos. Es nuestro deber, no una aspiración, hacer una realidad material los principios de igualdad y no discriminación, pilares de un Estado democrático de derecho. Muchísimas gracias. Gracias, ministra, por su eminente ponencia. Me permite hacer mención que por cuestiones de agenda, la ministra se va a retirar 5 minutos antes de las 6 de la tarde. Y aquí quería yo hacer un comentario, ministra. Efectivamente, usted lo ha mencionado, la perspectiva de género como una herramienta de análisis
análisis que se introduce en este ámbito jurídico para garantizar el acceso de justicia de una manera efectiva e igualitaria, está presente. Pero ¿existe algún ordenamiento jurídico que nos diga cómo se va a realizar o utilizar o se va a aplicar esa herramienta de análisis que implica lo que es la perspectiva de género? Sí, tenemos en noviembre pasado, en noviembre del 2020, se presentó la actualización del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Este instrumento que es muy valioso, que contiene todo tipo de elementos para poder que los juzgadores tengamos a la mano para poder desarrollar nuestro trabajo, ha sido un elemento fundamental en todo lo que ha sido el avance de juzgar con esta perspectiva de género. Entonces, sí tenemos este elemento a nuestro alcance, es accesible, existe una capacitación permanente por parte del Consejo de la Judicatura Federal, existe la difusión de este instrumento y que vale la pena que todas y todos podamos conocerlo, quienes nos dedicamos a juzgar con perspectiva de género y también quienes no se dedican a juzgar, sino los estudiantes y los abogados conocedores del derecho también puedan implementar y argumentar esta herramienta que tenemos disponible. Gracias, jueza Norma Martínez. Gracias, ministra. Licenciado René, ¿desea usted hacer algún comentario? No, adelante, adelante. Estoy aprendiendo aquí de las maestras. Muchas gracias. Adelante, adelante. Gracias, maestro. Bien, maestra Fabiola, maestra Estela, ¿algún comentario? Bien, también usted ha hecho una mención muy importante, ministra, dentro de esos retos que se tiene para tratar de llegar a la aplicación correcta de esta herramienta de análisis, que es lo que es la perspectiva de género. Usted me llama mucho la atención la mención que hizo de realizar una capacitación constante a esos cuerpos policíacos y las autoridades ministeriales, porque creo que, como bien lo menciona, dentro de esas cifras, una cifra que está oculta es cuando no se dan esas denuncias y generalmente devienen de que efectivamente cuando llegan a esas autoridades o cuando tienen conocimiento los primeros respondientes, al tener ese desconocimiento de ese protocolo para actuar con esa perspectiva de género, se limita, se da el primer bloqueo para que se pueda llevar a cabo ese acceso de justicia de una manera efectiva e igualitaria. En este sentido, ¿algún comentario, ministra? Gracias, jueza Martínez. Efectivamente, tenemos que la necesidad de esta coordinación que se dé entre el primer respondiente, que es el policía, el Ministerio Público, que es la autoridad investigadora, y el juez que va a determinar cuál va a ser la sanción. Esta coordinación hoy nos parece fundamental porque existe algún tramo de responsabilidad que está fallando en ocasiones y eso es igual a la impunidad. El momento en que alguno de estos tres falla, porque no existe coordinación, porque hay falta de capacitación, porque no tienen los mismos elementos para poder razonar todos sus informes, sus investigaciones, si no son los mismos elementos o tienen criterios diferentes entre estas autoridades, definitivamente va a resultar va a haber un mal resultado. ¿Y cuál es ese mal resultado? Definitivamente puede ser la impunidad, en donde se quede a la mitad esta situación que nos parece muy, muy delicada. Entonces, hoy, más que nunca, es importante esta coordinación y esta capacitación en todas las áreas de responsabilidad, en todos los delitos en donde se involucren mujeres y que son violentadas y cual su máxima expresión de violencia es el feminicidio. Por eso yo hablaba de la necesidad de esa coordinación y capacitación. Gracias, maestra jueza Norma Martínez. Gracias, ministra. Hay una pregunta que, bueno, nos están haciendo nuestros seguidores, algunas preguntas.
Nos habla Silvia Adriana Carballo. Menciona, ¿se cree que realizar una diligencia con perspectiva de género implica solamente que tal diligencia la realice una mujer? Definitivamente no debiera haber diferencia entre las diligencias efectuadas por una mujer que por un hombre, aunque es muy claro que la mujer tiene una sensibilidad si está frente a un delito en donde estén involucradas mujeres, tiene una sensibilidad mayor, pero no debiera haber diferencia toda vez que aplicar el protocolo con perspectiva de género, aplicar la perspectiva de género en las investigaciones y en las resoluciones de los casos, pues definitivamente debe ser el mismo resultado, que es la sanción al agresor, al victimario, y no debiera haber ningún resultado diferente. Lo que sí vemos es que también hay mayor confianza de la víctima hacia otra mujer. Eso también es claro, pero definitivamente el resultado debiera ser el mismo, ya sea hombres o mujeres, el que toma conocimiento como primer respondiente, el Ministerio Público o bien el juzgador. Inclusive la doctora Estela Fuentes y la maestra Fabiola Aparicio, ellas han vivido muy de cerca estos procesos penales. La doctora Estela Fuentes tiene una antecedente en materia penal importante a lo largo de su historia, igual que la maestra Fabiola Aparicio. No sé qué opinión les merezca a ellas esta situación, si es diferente, si es mujer o si es hombre, el que esté al frente del juzgado o el que esté al frente de la investigación. Gracias, ministra. Licenciado René, ¿desea hacer algún comentario? A mí algo que me llamó mucho la atención, ministra, todo lo que se está trabajando en cuestión en base a derecho, ministerios públicos, poder judicial, todo yo veo que está avanzando perfectamente bien. Pero vamos a hablar que algo que usted dijo que me llamó mucho la atención. Sí. Hablamos de la educación cultural desde la familia. Desde ahí tenemos que prevenir desde la familia. ¿Cómo podemos lograr eso? Que para que tengamos nosotros, no lleguemos ya a feminicidios y todo lo que estamos hablando, hay que prevenir. Pero sí lo dijo usted acertadamente, es una educación desde la familia. ¿Cómo podemos llegar o cómo podemos hacerle para que eso llegue a la familia, ministra? Claro, definitivamente en la familia es donde se van dando en ocasiones este tipo de estereotipos o este tipo de cuestiones de carácter cultural, donde se ha puesto ese rol que si eres mujer dentro de la familia te tocan las tareas domésticas, te toca el cuidado de los demás, te toca estar al frente de este tipo de situaciones. Pero también en la escuela, hoy en la actualidad, la educación es importantísima para que en la escuela tengamos esa igualdad de oportunidades para los niños, para las niñas, y también los profesores vayan teniendo esta cultura de la igualdad, de una igualdad, como mencionaba también antes de que nos conectáramos la doctora Estela Fuentes, una igualdad sustantiva, donde se vea la realidad que son efectivamente, biológicamente somos diferentes, pero los roles, tanto dentro del hogar como profesionalmente, pues debieran ser iguales, en donde a todos nos toque exactamente las mismas responsabilidades. Esa es la opinión y eso también lo vamos nosotras en la casa, en el hogar, vamos armando todo este desarrollo de nuestros hijos a lo largo de todo este tiempo hacia el respeto hacia los demás y fundamentalmente hacia las mujeres. Yo creo que algo muy acertado que acaba de comentar, ministra, es exactamente ese respeto. Gracias. Fomentar el Muchas respeto. gracias. No, al contrario. Adelante, jueza Norma Martínez. Bien, tenemos aquí unos comentarios de José Antonio Cabrera. Él menciona que existe política pública a nivel escolar sobre la perspectiva de género y asimismo él pregunta, ¿existe alguna autoridad o institución encargada a nivel nacional de organizar, coordinar y ejecutar esa capacitación sobre perspectiva de género?
si cada una de las áreas que integran todo este proceso, desde el inicio de la policía, el Ministerio Público, los jueces, tienen sus procesos de capacitación. Lo que nosotros estamos advirtiendo es que esos procesos de capacitación son independientes. Uh-huh. Y considero que los procesos de capacitación deben ser iguales para que tengan los mismos elementos y herramientas en el momento en que van a llevar a cabo su labor. Entonces, hay que articular todo lo que es el proceso desde el momento en que se comete el hecho violento hasta el final cuando se emite la sentencia, armonizar todo ese proceso y no se den de manera independiente este tipo de preparación y capacitación hacia los demás. Gracias. Gracias, maestra. ¿Algún comentario, maestra Fabiola, doctora Estela? Pues como siempre, yo escuchando a la ministra y aprendiendo cada que escucho sus excelentes conferencias, pues voy aprendiendo un poco más sobre este tema. Muchísimas gracias, señora ministra. Gracias, doctora Estela Fuentes. Ahora yo escucharé también la ponencia de nuestras queridas compañeras, amigas, juzgadoras, doctora Fuentes y maestra Aparicio. Muchísimas gracias. Bien, pues le agradezco muchísimo, ministra Yasmín, la distinción que tuvo para con la revista Lex Informa. Esperemos que no sea la única vez, contaremos con usted más adelante, le pediremos esta presencia. Y bueno, pues solamente quiero hacer una acotación o una frase que nos dijo Mary Wollstonecraft: yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Voy a dar paso, o le vamos a ceder el uso de la voz a la doctora Estela Fuentes Jiménez. Ella es magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Su ponencia está titulada De la violencia doméstica al tribunal. Adelante, doctora, la escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues para mí es un honor estar compartiendo esta tarde pues con grandes personalidades. Gracias, señora ministra Yasmín Esquivel Moza. Como siempre es un poema escuchar tus ponencias. Eres un gran referente en estos temas y desde luego tu sororidad pues es evidente en todo momento. Gracias, querida ministra y amiga. Licenciado René Castellano Holguín, director y fundador de la revista Lex Informa, gracias por organizar este tipo de eventos que pues desde luego son de suma importancia para la sociedad actual. Jueza consejera del Poder Judicial del Estado de México, Fabiola Aparicio Perales, ya lo comentaba, me da un enorme gusto verte, aunque sea, ¿verdad?, por esta forma virtual, pero es muy agradable y compartir contigo este espacio, pues, de igual manera. Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México, Norma Martínez Sánchez. Muchas gracias, Normita, por ser parte de esta organización en este evento. Habernos reencontrado me hizo recordar pues grandes momentos. Gracias por tus atenciones. También agradezco al auditorio que nos sigue por las diferentes plataformas. Hablar de la violencia doméstica pues no es una cosa menor, es un tema que todas y todos conocemos. Siempre hablamos de violencia, desafortunadamente todos los días cuando amanecemos,
vemos en las noticias, en la televisión, en la radio, en los periódicos, las pláticas que en muchas ocasiones tenemos con familiares, con amistades, y que finalmente terminan haciendo notar un tema donde incide la violencia. Enterándonos entonces de esta forma de sucesos o problemas que se viven en nuestra sociedad mexicana y que amenazan o vulneran gravemente los derechos humanos, no solamente de las mujeres, sino de todas las personas que integramos la sociedad. Estoy hablando, por ejemplo, de la violencia en todas sus formas, y aquí es donde entra, pues desde luego, el tema que ahora nos ocupa y que es la violencia doméstica. También dentro de los ejemplos, pues tenemos los homicidios, los feminicidios, la inseguridad, la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la discriminación. Y entonces pareciera ser que ya se ha dicho todo en relación a la violencia doméstica. Sin embargo, considero que representa a la fecha un grave problema para nuestra sociedad, en donde estimo que el Estado pues no ha actuado en consecuencia para este efecto. Y esto pues desde luego ha generado desconfianza y descontento en la sociedad, principalmente para los aparatos, como ya lo escuchamos por voz de la ministra Esquivel, principalmente para los aparatos de la Procuración de Justicia, y desde luego no queda de lado el aparato de la Administración de Justicia. Pues sabemos y conocemos principalmente, pues todos los juzgadores, los que nos dedicamos a esto, el clamor de las familias que exigen pues una justicia efectiva. En nuestro país, la violencia contra la mujer pues no es un tema novedoso, es un problema social de antaño, que también ya lo comentaba la señora ministra, inclusive ya desde el último cuarto del siglo XX ya se habían manifestado revoluciones, cambios reales para alcanzar esa igualdad sustantiva que tanto hemos buscado. Por ello, establezco que es un problema social de antaño que hemos venido arrastrando durante mucho tiempo y que es verdaderamente alarmante y que se ha acrecentado con las condiciones que nos ha impuesto la pandemia COVID-19. Yo quise hablar sobre este tema porque me ha causado pues muchísima impresión algunas cifras que inclusive también ya lo comentó la ministra, porque después de haber checado varios documentos y las estadísticas que se desprenden tanto de los periódicos, de las notas periodísticas, como de algunos artículos y de las últimas estadísticas que arroja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, vemos que a la fecha la violencia doméstica o familiar ha ido en gran aumento. Sabemos y tenemos conocimiento que la emergencia sanitaria pues nos obligó no solamente a detenernos, sino a encerrarnos en nuestros domicilios para atacar pues a este enemigo que conocemos como virus COVID-19, que ha matado a muchísima gente en el mundo, pero el más afectado, sin lugar a dudas, ha sido el continente americano. A la par de estos resultados, otra cifra que aumentó de forma considerable, pues es la violencia doméstica y lo más preocupante, las víctimas de feminicidio. Como ya comenté, habiendo revisado algunos documentos, entre ellos uno que se denomina Las dos pandemias, violencia contra la mujer en México, en el contexto del COVID-19, ahí pude observar que solo en abril de 2020 se registraron un promedio
de 12 feminicidios por día. Durante ese mismo mes, es decir, en abril de 2020, se registró un aumento considerable en las llamadas telefónicas denunciando violencia familiar y violencia sexual, entre otras. Luego, en una nota periodística que creo que también hizo referencia a la señora ministra y que estuvo circulando en las redes sociales y que esta nota fue precisamente de 25 de octubre de este año, ahí pude advertir que en lo que va del año, las mujeres capitalinas, es decir, las mujeres que viven en la Ciudad de México, realizan un promedio de 197 llamadas de auxilio por día. Y estas llamadas solo son relacionadas con temas que tienen implicación de género y que según la Agencia Digital de Información Pública versan en temas como violencia intrafamiliar, de salud emocional o sexual. Y también se advierte que en lo que va del año se han contabilizado, esto me ha llamado también enormemente la atención, se han contabilizado 55,850 llamadas a la línea telefónica de la Ciudad de México de mujeres que piden auxilio por violencia intrafamiliar. De estas llamadas, 16,231 fueron por temas penales y aquí tenemos también lo que ya comentó la ministra, los feminicidios. Estos temas también sobre violencia sexual, sobre violencia intrafamiliar. Y de la encuesta nacional de seguridad pública, de acuerdo con los datos que arroja también el INEGI, también ahí pude advertir que el confinamiento y el aislamiento por COVID-19 han tenido una gran repercusión en la vida familiar, pues se agravaron situaciones como el estrés, como situaciones económicas, que finalmente creo que es un problema que incide muchísimo en la cuestión de la violencia. También ahí se habla de tensión familiar, de violencia de género, y en algunos casos, tristemente, terminan en feminicidios. Los efectos particularmente adversos, pues, son principalmente para las mujeres, para los niños, para las niñas, para los adolescentes, las personas de cualquier tipo de discapacidad, para las personas de la tercera edad y todas aquellas que son vulnerables y un blanco perfecto de todo tipo de violencia. Todas estas personas, pues me estoy refiriendo que inclusive son las que componen en muchísimas ocasiones los núcleos familiares. De acuerdo con estos datos que arroja el INEGI, durante el periodo más álgido de la pandemia, la violencia que experimentaron las mujeres en el entorno familiar se incrementó en un 22,9%. Y se destacan en esta información que el agresor principal, pues, fue siempre el esposo o la pareja sentimental. Como vemos, ha ido en aumento esta violencia doméstica o intrafamiliar, pues en 2019 se registraron 209,593 carpetas de investigación, también coincido con los datos de la ministra Esquivel, y lo que puedo yo advertir es que en 2019 pues aún no teníamos este problema de la pandemia, y luego en el 2020 se registraron 220,609 carpetas de investigación. Como vemos, fue en aumento este problema de violencia doméstica, porque primordialmente, como ya lo he hecho notar, las llamadas que llevaron a cabo las mujeres pues eran primordialmente por cuestiones de violencia doméstica. Es decir, estas cifras y porcentajes pues solo comprenden aquellas denuncias que se llevan a cabo, que conocemos, pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que no denuncian?
Imagínense, no obstante, las cifras que arrojan estos instrumentos pues son sumamente preocupantes, sobre todo si consideramos que son un reflejo pues de un problema, pues como ya lo comenté, añejo, que venimos arrastrando desde hace muchísimos años. Inclusive a la fecha puedo afirmar que se trata inclusive ya de un problema de salud pública y que la pandemia por COVID-19 pues solo vino a recrudecer estos efectos que ya posiblemente de manera gris ya los veíamos. Es un problema que hemos venido, como lo he comentado, pues ya arrastrando desde hace mucho tiempo, porque pues considero que no ha sido atendido con la contundencia y precisión que se requiere. De ahí que este problema que considero que es grave, que es precisamente la violencia doméstica o intrafamiliar, pues requiere ser atendida de manera urgente, no solamente por el Estado, sino con otras acciones afirmativas para hacer conciencia y sensibilizar a la sociedad sobre el particular, porque pues desde luego, como hablábamos también de la cultura en México, a veces pensamos que, y muchísimas mujeres piensan que violencia solamente es asestar un golpe, provocar una lesión física. No, violencia pues son muchísimas circunstancias que llámese golpes, lesiones, violencia física, violencia emocional, violencia de todo tipo, no solamente golpes. De ahí que si consideramos a la familia como una institución social que es concebida por la sociedad como un espacio de seguridad, de pacifismo, de calidez, de respeto, en donde se inculcan los mayores valores que se dan en los hijos, en la niñez, para el perfecto desarrollo de su personalidad, pues es necesario entonces de este gravísimo problema que sigamos trabajando pues para erradicar o por lo menos disminuir este grave problema que aqueja a las familias mexicanas, porque pues considero que no se cumple con el mínimo de seguridad que debe prevalecer en los núcleos familiares. Por el contrario, ese lugar es donde se pueden sufrir en muchas de las ocasiones un mayor número de agresiones. Podemos entonces conceptualizar a la violencia doméstica como aquella que tiene lugar entre personas que pertenecen al mismo núcleo familiar. ¿Y qué comprende esta violencia doméstica? Actos u omisiones que atentan contra la vida, contra la integridad, contra la libertad, contra el desarrollo de las capacidades y desde luego de la personalidad de los miembros de ese núcleo familiar. Y considero que las personas más vulnerables en este tipo de violencia son primordialmente las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, las personas de la tercera edad y en muchas de las ocasiones personas con discapacidad de cualquier especie. Y de manera específica, la violencia doméstica recae en personas que son o hayan sido parejas del agresor, es decir, aquí me estoy refiriendo a la esposa, a la concubina o a cualquier otra relación de tipo sentimental o que hayan tenido un vínculo sentimental. Aquí podemos nosotros establecer este tema. También aquí hablamos sobre aquellas parejas homosexuales, así como a todas aquellas personas que comprenden a la comunidad LGBTTIQ. ¿Cuáles son estas consecuencias de la violencia doméstica?
A mí me hubiera encantado tener un poquito más de tiempo para poder hablar sobre las consecuencias en niños, en niñas, en adolescentes, en mujeres, en las personas de la tercera edad, en todas aquellas personas que de alguna manera inciden en el núcleo familiar. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, solamente diré que en términos generales, estas consecuencias pues son a nivel físico, en las que se comprenden todo tipo de lesiones. A nivel psicológico tenemos el estrés, el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, los sentimientos de culpa, los sentimientos de vergüenza, y los más graves terminan siempre en homicidios o bien en feminicidios. Luego, entonces, ¿cómo puedo yo finalizar estos comentarios que estoy haciendo? Que entonces es un ideal el que consideremos que en nuestra sociedad mexicana el núcleo familiar sea un espacio seguro, de respeto, en donde se inculcan los valores de mayor trascendencia para una vida digna, y como los conocedores del derecho, los juzgadores, sabemos cómo en la exposición de motivos que se encuentra vinculado al artículo 4 constitucional, en donde refiere que los mexicanos tienen una vida feliz. Sin embargo, como lo he venido comentando, en la actualidad, ese espacio o núcleo familiar es en donde se viven las mayores agresiones que tristemente en muchas ocasiones terminan con feminicidios o en feminicidios. Por ello, considero que nuestra lucha en todos los temas relacionados con la igualdad sustantiva, pues debe de continuar, y que debemos ir caminando hombro con hombro, luchando y abriendo brecha para que en algún momento podamos alcanzar a plenitud la dignidad humana, no solamente de las mujeres, sino de todas las personas que componen la sociedad, que como sabemos, para que podamos alcanzar, ¿verdad?, a plenitud la dignidad humana, que como sabemos, pues es un elemento definitivo del hombre. Esta dignidad humana es un elemento definitivo del hombre y definitorio de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Estela. Muchísimas gracias por su excelente exposición. Ministra Yasmín, me parece que usted se va a retirar a su reunión o continúa con nosotros. Sí, gracias, jueza Norma Martínez. Estaré un momentito más para escuchar a la maestra Fabiola Aparicio y yo les voy avisando. Muchísimas gracias. Ok, bien. Gracias, pues vamos a ceder entonces el uso de la voz a la jueza consejera del Poder Judicial del Estado de México, la maestra Fabiola Catalina Aparicio Perales, la exposición que ella ha denominado La mujer como juzgadora. Adelante, maestra Fabi. Sí, muchas gracias, Norma. Bien, pues en primer término quiero agradecer la invitación al licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio de reflexión, platicando unos momentos acerca del papel de la mujer como juzgadora. Señor licenciado, gracias. También agradezco a Norma que por su conducto me hayan invitado a participar en este importante foro. Y pues indudablemente mis felicitaciones a la ministra Yasmín Esquivel, a la doctora Estela Fuentes Jiménez por su excelente exposición. Siempre aprende uno de ustedes, son mujeres, son una inspiración y un ejemplo a seguir. Verdaderamente lo digo de todo corazón. Bien, pues quiero comentar que yo soy consejera, estoy en el Poder Judicial del Estado de México. Nunca he trabajado en otro lado,
tengo 36 años trabajando en esta institución a la cual pertenezco orgullosamente, de los cuales 9 he sido juez y en este momento soy juez consejera, no estoy en funciones propiamente. Yo puedo decirles que durante 36 años pues he vivido dentro de mi institución diversos cambios, diversas formas de trabajo, y que actualmente, bueno, en el Poder Judicial tenemos cursos, concursos de oposición. A todas y a todos se nos dan las mismas oportunidades para poder acceder a cargos de la alta dirección. Pues nosotras estamos convencidas de que no se nombra aquí a un magistrado, a una magistrada, a una jueza, por el simple hecho de ser mujer. Se le nombra porque tiene capacidad, porque presenta un examen y porque se gana ese cargo tan importante. Bien, aquí no se hacen diferencias, todos tenemos las mismas oportunidades, sin distinción de género, y, insisto, se destaca en el caso de las mujeres por su preparación, por su capacidad. No obstante de ello, debo reconocer que en el cargo de juez, de jueza o magistrada, no hay paridad. Existe un mayor número de hombres en esos cargos. Bien, podría comentarle lo siguiente, por ejemplo, de jueces. Juezas, pues somos 173. Y jueces son 236. Hay diferencia. En cuanto a magistradas y magistrados, bueno, mujeres son 18 y hombres son 36. Entonces, pues definitivamente la idea de nuestro presidente, el magistrado Ricardo Alfredo Sodicuellar, es precisamente que existe esa paridad. Actualmente se están concursando 4 plazas de magistrado, de magistrada, y únicamente el concurso se abrió para mujeres. Durante todo el tiempo que yo he laborado en la institución, nunca había yo advertido que un concurso se abriera así. Esta es la primera ocasión. En cuanto a la violencia, que es un tema del cual ya ampliamente han hablado la señora ministra y la doctora Estela Fuentes, pues desde la parte del Consejo, desde la parte del señor presidente del tribunal, siempre ha habido una preocupación para proteger a las víctimas de esto. Lo apuntaba la doctora, pues a raíz de la pandemia se ha generado una fuerte violencia en contra de las mujeres. Lamentablemente el porcentaje se ha elevado. Se ha tenido la necesidad, precisamente el miércoles, el señor presidente, tuvimos la fortuna de que nos acompañara el señor gobernador, inauguraron el primer juzgado familiar en línea en violencia familiar, precisamente como consecuencia del incremento de la violencia. Es lamentable que precisamente que ahora que tenemos la oportunidad, por las razones que sean, de estar en nuestra casa, de convivir con nuestros hijos, de estar con nuestros esposos, lo único que se ha generado es violencia. Ahí hay un tema, hay que ver cuál es la razón. Pero mientras, ¿qué hacemos? Ellas necesitan ayuda. Y nosotros como Poder Judicial, como juzgadoras, somos empáticas con todas las mujeres, a todos los niveles, de todas las categorías. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ahora? Pues protegerlas, pero protegerlas rápido. Tal y como ustedes señalan, pues hay una ley general que establece un tiempo para poder emitir una medida de protección, son 4 horas. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahí, bueno, el señor presidente con un equipo de trabajo estableció, pues la única manera de proteger a todas esas mujeres que tienen este problema es hacer un juzgado en línea exclusivo para la violencia familiar. Este juzgado es un juzgado que va a laborar los 365 días del año, las 24 horas del día, y tiene una competencia estatal. De tal manera que desde cualquier lugar
del Estado de México, una mujer va a poder presentar por línea una petición urgente de ayuda. El juez, se van a rolar los jueces, van a trabajar 24 horas, van a descansar 48, van a estar todo momento ahí para recibir esas llamadas de auxilio, y en menos de 4 horas tendrán que emitir la orden de protección, y para eso podrá hacerlo en cualquier lugar de la entidad. Pues hay que ayudarnos entre nosotras, hay que ver cuál es esta situación. Sabemos que no solamente son violentadas las mujeres, también a veces los hombres, ¿sí? Nosotros hablamos más de las mujeres porque el número mayor es el de las mujeres. Por eso lo decimos, no porque quisiéramos, porque dicen, es que ahora ya ustedes nos discriminan. No, no los discriminamos nunca, nunca. Como decía Norma en la parte que mencionó, nosotros no queremos estar encima de nadie, ni de los, queremos que comprendan, ¿sí? Que pues no por el solo hecho de que seamos mujeres, merecemos un trato así. Yo como juzgadora, una de las partes que más he resentido y me ha dolido es cuando he tenido frente a mí a una mujer que es violentada, que es maltratada y que no entiende que es un maltrato, que piensa que es normal, o que luego van y perdonan a sus esposos, quieren que salgan, uno está viendo cuál es la problemática, uno trata de explicarles, y luego se enojan con nosotras. Entonces ellas dicen, no, mira, ya mi esposo ya habló conmigo, ya está consciente de que todo va a estar bien, y yo te pido que ya no va a pasar nada. Esta violencia, si no se trata de manera adecuada, no para, sigue, y llega un momento al grado extremo de privarlas de la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú como juez, pues adviertes eso? Y que no quieren, pero muchas veces lo adviertes con juezas. O sea, esto no tiene así de que porque eres a lo mejor de muy bajita instrucción o porque eres de un pueblo, no, se da a todos los niveles, y a veces también nos ha tocado advertir que compañeras juezas son maltratadas. Y pues es lo mismo. Entonces, en muchas ocasiones tú como juez dices, ¿qué hago? Lo dejo preso. No le hago caso porque no entiende. Lo mando a una terapia, lo hago. Y es difícil para nosotras porque a pesar de que somos mujeres, a veces hay mujeres que no entendemos que la violencia no es normal y que la violencia tiene diversas caras. No solamente es una violencia física. A veces las agreden verbalmente, ¿sí? A veces económicamente, cuando no les dan dinero, cuando tienen que acudir a un tribunal para pedir que les den una pensión para ella, para sus hijos. Cuando eso debiera ser de manera voluntaria, son tus hijos. Sin embargo, no se hace así. Bien, pues en el Poder Judicial, afortunadamente, no tenemos diferencias de salario. La brecha salarial que mencionaba la ministra. Nosotros ganamos lo mismo que ganan los varones. No tenemos nosotros ese problema. Pensamos como juzgadores que el futuro de la justicia es precisamente la mediación. Nosotros le hemos apostado mucho a esta forma, a este mecanismo, porque a veces sí necesitamos ayuda y necesitamos a alguien que tenga las herramientas adecuadas para que nos haga ver cuál es el problema y podamos llegar a un buen puerto. Cuando nosotros nos vamos a un juicio, nadie gana en realidad, todos perdemos. Entonces es mejor llegar a un arreglo, a someternos a una mediación. Y también consideramos que el futuro de la justicia es la tecnología. Ya desde antes de la pandemia, en el Poder Judicial se había impulsado fuertemente el tema de la tecnología. Ahora llega este virus, nos aísla y nos hace reflexionar de diferentes maneras, y entre ellas, cómo vamos a continuar con la justicia. O sea, porque no le puedes decir a alguien que está detenido que se espere hasta que se acabe la pandemia, o a alguien que está pidiendo alimentos, en fin, diferentes caras
dentro de la justicia. Entonces, la tecnología nos ha permitido ver que tenemos otras opciones, que podemos salir adelante con ellas. Nos ha costado trabajo, tenemos muchas áreas de oportunidad. A veces no es, pues se va el sonido, se va la imagen, ya se va la luz, bueno, nos pasan muchas cosas, pero poco a poco vamos a ir avanzando y creo que esta es una herramienta que, por ejemplo, ahorita en el juzgado que les comento de violencia va a ser así. Ese juzgado es totalmente en línea, es cero papel, y entonces se tendrá que hacer así. Sin embargo, también se le da la posibilidad a aquellas personas que, como yo, no somos tan avesadas en esto de la tecnología, podamos asistir a un juzgado tradicional y hacerlo de esta forma. Sin embargo, bueno, pues tendríamos que pues aplicarnos un poco en esto de las herramientas que nos da pues la tecnología. Con esto se puede hacer todo. Un ingeniero, el ingeniero Moisés, que está aquí en nuestro Poder Judicial, decía, usted dígame qué quiere y nosotros lo hacemos. Todo se puede con la tecnología. Ya contenido y eso sí no, porque eso ustedes son abogados, ustedes me van a decir qué quieren. Pero lo que quieran se puede hacer. Entonces, pues, en concreto quiero comentar que sí nos falta el tema de la paridad, sí nos falta, pero vamos avanzando. Creo que se ha logrado mucho a lo largo de tantos años de lucha de muchas mujeres que incluso dieron su vida con tal de que otras estuviéramos mejor. Yo creo que estamos mejor y también los hombres han cambiado de forma de pensar. Ya no es lo mismo que antes y pues poco a poco yo creo que vamos a ir logrando algo diferente. A veces cuando nos reunimos en una charla de amigas, de amigos en México, dicen, pues estamos mal por esto, estamos mal, pero en otras latitudes le dan un trato a las mujeres que parece que estamos en la época, no sé, de qué siglo. Entonces, ¿cómo puede existir todavía eso? ¿Cómo puedes decir que una mujer no puede ponerse una ropa que a ella le guste? ¿O por qué? ¿Qué tiene de malo? Nosotros ya lo hemos podido superar, pero en algunas latitudes no es así. Espero que muy pronto podamos lograr paridad entre juezas, entre magistradas. Vamos a ver cómo les van nuestras, pues a todas aquellas que tuvieron, están en el concurso. Yo creo que hemos avanzado mucho en el Poder Judicial del Estado de México. El 29 de junio del 2021 recibimos una certificación en los procesos en materia penal, nos auditaron, lo recibimos. También el señor presidente es un convencido de proteger y de impulsar a las mujeres. Entonces, por ello, también se adhirió al Pacto de Justicia Abierta con Perspectiva de Género, impulsado por X Justicia para las Mujeres. Entonces, como juzgadora, creo que hemos avanzado mucho, tenemos mucho que hacer, pero ahí vamos avanzando. Muchas gracias, señor director, compañeras. Norma, gracias. Muchísimas gracias, consejera Fabiola. Sin duda, pues es un tema que sí refleja la realidad social en la que nos estamos viendo inmersos. Evidentemente, el Poder Judicial está respondiendo y es parte de lo que mencionaba la ministra, esas políticas institucionales que se deben de adaptar para tratar de juzgar con esa perspectiva de género. Bien, vamos a dar, si quieren hacer algún comentario, ministra Yasmín, doctora Estela. Felicitar a la doctora Estela Fuentes Jiménez y a la maestra Fabiola Aparicio por esta extraordinaria exposición sobre los puntos de vista de la violencia en contra de las mujeres. Muchísimas gracias, maestra Norma Martínez, jueza Norma Martínez. Gracias, licenciado René Castellón. Gracias. Licenciado, muy amable. Gracias a ti, señora ministra. Muchísimas gracias, ministra, por contar con su presencia. Gracias. Bien, voy a dar paso a algunos comentarios que nos han hecho nuestros seguidores y dentro de ellos están algunas preguntas dirigidas específicamente para algunas ponentes. Para la maestra Estela está la pregunta, bajo su óptica,
¿cuáles serían los mecanismos para erradicar esa violencia doméstica? Sí, muchísimas gracias, maestra Norma. Ya habíamos hecho algunos comentarios en el desarrollo del foro que uno de los principales mecanismos pues es la educación, que yo coincido totalmente con ese punto de vista, porque pues es necesario educar a nuestra sociedad. Considero que la educación es el mejor mecanismo para erradicar todo tipo de violencia, no nada más la violencia doméstica, sino todo tipo de violencia. De ahí que la educación, considero, es un elemento eficaz y necesario para conseguir la justicia social. Pues solo a través de una sociedad educada en valores, en conocimientos, pues se podrá arribar pues a un bienestar general en la sociedad. En tanto que no logremos esta meta, es decir, educar, estoy hablando de educar, no de capacitar, de educar. Nuestras añoranzas de justicia, pues obviamente se verán totalmente truncadas. Educar es, pues en mi concepto, formar seres humanos integrales, con una individualidad compatible en la sociedad, que con base en sus capacidades, habilidades, metas, pues puedan alcanzar con plenitud, su plenitud individual y concordante, desde luego, con los colectivos. Otro de los mecanismos que considero que son importantes, no solo para prevenir, sino también para erradicar pues todo tipo de violencia, y desde luego la que me trajo a este foro, que es la violencia doméstica, pues es a través del conocimiento para toda la sociedad, no solamente para las mujeres, sino para toda la sociedad, de los diversos mecanismos jurídicos nacionales e internacionales que buscan promover y fomentar pues todo tipo de condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la misma igualdad de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación, desde luego, en la vida social, pues para evitar este tipo de violencias. Y bueno, sin dejar de lado también la participación de las mujeres igualitaria en la vida política, en la vida cultural, en la vida económica del país. Estos mecanismos, tanto nacionales como internacionales, que hago notar, son aquellos que hace un par de días los estableció la señora ministra Yasmín Esquivel Moza en una entrevista, en una excelente entrevista que le realizó la revista Forbes, y que hizo mención a una serie de mecanismos tanto nacionales como internacionales, que bueno, voy a tratar de recordar algunos. Tenemos primordialmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, los protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en todas las materias, y entre los cuales pues se destaca el protocolo para juzgar con perspectiva de género, la norma mexicana número 25 SCF-1-2015 respecto de la igualdad laboral y no discriminación, que finalmente la debemos tener todas las instituciones, precisamente estar certificados precisamente para poder enfrentar este tipo de problemática que se pudiera dar, ¿verdad?, en las instituciones. También se cuenta con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
los reconocimientos generales respecto de las observaciones finales emitidas por todos los comités de la Organización de las Naciones Unidas, en fin, muchísimos documentos con los que ya se cuentan, pues para irlos conociendo, ir capacitándonos en todos los ámbitos para, pues, no solamente para prevenir, ¿verdad?, este tipo de violencia, sino primordialmente, pues, para erradicarlas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hay una pregunta de nuestros seguidores. El juez Eloy Monterrubio nos menciona: los delitos de violencia de género precisan el vocablo mujer. Quisiera saber cuál es el tratamiento de ese vocablo, saber si solo es un enfoque de corte sexual o también de expresión de género o género, es decir, si también protege a las mujeres transgénero y transexual o solo a las mujeres desde el punto de vista sexual. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, considero cuando hablamos de perspectiva de género, pues muchas veces se considera que solamente es aplicable a las mujeres y eso pues desde luego no es cierto. También entran ahí los hombres, como ya lo comentaba yo en mi exposición, las personas homosexuales, todas aquellas personas de la comunidad LGTBIQ, todas entran dentro de este entramaje, dentro de la perspectiva de género, no solamente las mujeres. Gracias. Gracias, doctora. Maestra Fabiola, Perla Karina Castro Farías le pregunta: ¿en los juzgados especializados en violencia familiar están aplicando como medida los brazaletes electrónicos? ¿Cómo funcionan? Ella nos está haciendo una pregunta y está desde el Tribunal de Campeche. Sí, gracias. Bueno, aquí debemos diferenciar. El juzgado que yo mencioné es un juzgado familiar. Es un juzgado familiar especializado en violencia familiar. Ahí pues no se impone ese tipo de medidas de brazalete. Se imponen en la materia penal, ¿sí? También en materia penal tenemos medidas de protección y también tenemos un juzgado especializado en línea. Es el juzgado de cateos, órdenes de aprehensión y medidas de protección. Este también trabaja las 24 horas, los 365 días del año. Aquí la diferencia es que quien impone la medida de protección es el agente del Ministerio Público. Posteriormente solicitan una audiencia y acuden ante el juez de control para que éste pueda ratificarla, modificarla, en fin. Ahí es donde pudieran imponer una medida de protección de esta naturaleza. Gracias. Gracias, maestra. También nos están haciendo otra pregunta. Antonio Medina nos dice: ¿es posible que la violencia doméstica sea el resultado de factores como alcoholismo, drogadicción, trastornos psiquiátricos, emocionales o psicológicos? ¿Por qué se pretende explicar solamente desde el factor de los roles de género? No, desde luego. Yo comentaba a lo largo de mi exposición que nuestra sociedad mexicana pues tiene muchísimos problemas con este tipo de temas. La violencia en todos sus géneros, y ahí pues hablamos de la violencia doméstica, pero pues también tenemos pues otro tipo de problemas relacionados con la violencia, como son los homicidios, los feminicidios, la corrupción, la pobreza, y bueno, obviamente dentro de todo este entramaje de problemas que se tienen en la sociedad mexicana, estoy hablando de la sociedad mexicana, bueno, pues ahí también se encuentra, ¿verdad?,
pues el alcoholismo, la drogadicción, etcétera, y que estos son factores que inciden sin lugar a dudas en la violencia doméstica. Hablábamos que esta violencia doméstica pues se da, ¿verdad?, en un núcleo familiar en donde pues están los padres, los hijos, los abuelos, etcétera. Y desde luego, si no se cuenta con una educación, con valores perfectamente establecidos, en donde se debe fincar la familia, pues trae como consecuencia, ¿verdad?, que existan problemas de alcoholismo, de drogadicción, y esto, pues, invariablemente van a provocar actos o acciones violentas. Gracias. Gracias, doctora. Brandy Cristian nos dice, sabemos que existen instituciones para la violencia de la mujer. Ahora los hombres también sufren de violencia doméstica, que bueno, pues ya también lo habíamos comentado. Y nos menciona, ¿cree que sea necesario crear instituciones especializadas para la protección del hombre? Maestra Fabi. Bien, tal y como lo mencioné hace unos momentos, el juzgado especializado en violencia familiar no solamente protege a las mujeres, protege a los hombres, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los adultos mayores. No es un juzgado especializado en violencia de mujeres, es un juzgado especializado en violencia familiar. De tal manera que en este juzgado podrán solicitar ayuda cualquier persona que sea víctima de este tipo de conductas en este órgano jurisdiccional. No es un órgano donde nada más puedan pedir ayuda las mujeres. Creo que sería un desatino hacer eso, porque dentro de un juzgado vamos todos, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, todos. Gracias. Gracias. Y sí, es coincidente con lo que nos mencionó la ministra Yasmín, en donde cuando una norma le da un derecho a una mujer y le niega un derecho a un hombre, bueno, pues ahí ya se da una asimetría, ¿no? Entonces tenemos que estar con esa claridad que la perspectiva de género no nada más es en beneficio a una mujer, sino es para ambos, tanto hombres como mujeres. Héctor Manuel Jiménez Ricardes nos dice, en materia penal, una omisión probatoria en juicio por parte de la Fiscalía, donde la víctima es una mujer, ¿es subsanable con el argumento de una perspectiva de género por parte de un tribunal de enjuiciamiento? No sé cuál de las dos nos quisiera dar respuesta o su opinión. Bueno, pues yo considero, maestra Norma, que desde luego creo que a partir de la reforma constitucional de 2011 sobre derechos humanos y que de ahí, pues, sin lugar a dudas, nacen, ¿verdad?, nacen principios como es el pro persona, la interpretación conforme, pues esto, ¿verdad?, nos da la facultad a todas las autoridades en el ámbito de nuestras respectivas competencias y hablando específicamente de los juzgadores, considero que sin lugar a dudas, haciendo una interpretación bajo esta perspectiva, podemos nosotros al momento de resolver o de juzgar, tomarlo en consideración. Gracias. Gracias, doctora. Bien, le comento a nuestros seguidores que, bueno, aquí hay una pregunta más. Bueno, aquí surge una interrogante de Marta Cruz, nos dice, ¿por qué se habla de violencia doméstica y no violencia familiar? ¿O estamos hablando de un sinónimo? ¿Pueden referir el origen de los dos términos? Sí, claro, estamos hablando de violencia doméstica, si lo vemos desde el punto de vista del vocablo, o violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que abarcan estos dos conceptos?
pues un núcleo familiar, una violencia que se da en un núcleo familiar. Por eso, hablar de violencia doméstica o de violencia intrafamiliar, que quiere decir dentro de la familia, pues creo que es, sin lugar a dudas, pues un sinónimo. Gracias. Muchas gracias. Bien, le comento a nuestros seguidores que aquellas preguntas que no hayan quedado plasmadas aquí, bueno, pues nuestras ponentes nos harán favor de irlas contestando en la plataforma. Voy a leer algunos comentarios. Está Lizzie Blanchet, nos dice, buena tarde, gracias por compartir sus conocimientos. Silvia Adriana Carballo, excelente exposición, ministra, gracias por compartir. Gloria Vilmari Pérez Escobar, excelente, muy interesante ponencia, ministra, gracias por compartir. Silvia Adriana Carballo, antes menciona o hace comentario, antes el cuidado de los hijos y del hogar era un rol exclusivo de las mujeres. El día de hoy se comparte con el varón, aunque no en todas las familias. En consecuencia, como mujeres debemos educar a los hijos en igualdad de género, lo que ya habíamos comentado, que bueno, pues está desde la política de la educación. Marcedalia Hernández May dice, una reflexión. Si una mujer es la que mayormente educa a los hijos, niñas, niños, ¿por qué tanta violencia contra la mujer y no solo de hombres? También agredes a otras mujeres. MD Los Guerra, tema demasiado interesante porque es un problema muy fuerte en la sociedad, tanto la violencia en las mujeres y tristemente en los niños que son más vulnerables, más indefensos. Ojalá se pusiera más atención por parte de las autoridades. Irma Fuentes Jiménez, tema de gran impacto y relevancia, excelente disertación por parte de la magistrada Fuentes Jiménez. Felicitaciones, felicitaciones, excelentes ponencias. Y bueno, pues evidentemente el impacto que se ha tenido con este foro, sabemos que es un tema bastante amplio que implica un mayor tiempo para sin embargo, pues agradecemos que hayan participado con nosotros en este pues foro académico denominado Igualdad de Género en la impartición de justicia. Agradecemos a la revista Lex Informa, sobre todo a su director, licenciado René Castellán, que nos haya dado este espacio para discernir respecto a este tema. ¿Algún comentario final, doctora Estela? Pues nada más agradecer, maestra Norma, la invitación a través de la revista Lex Informa a este foro que para mí, bueno, pues me da muchísimo gusto participar con ustedes. Agradecer al licenciado René Castellán, como siempre, sus finas atenciones para conmigo. Desde luego, haber compartido este momento tan agradable con la ministra Esquivel y con la jueza consejera Fabiola Aparicio. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Maestra Fabiola. Gracias, Norma. Pues únicamente agradecer al señor director, René Castellán, y a ustedes por haberme permitido compartir estos momentos de reflexión. Muchas gracias. Gracias. Licenciado René, le cedo el uso de la voz. Yo quiero agradecerles a la magistrada Estela Fuentes Jiménez, también a Fabiola Catalina y a la ministra Yasmín Esquivel. Y además decirle a la maestra Estela que algo que yo creo que tiene muchísima razón, es un núcleo seguro en la familia. Si no hay ese núcleo seguro, yo creo que ahí, en ese núcleo se hablan muchísimas cosas, magistrada Estela. Se me quedó hasta muy grabado, ya lo dejé apuntado en mi mente, porque es verdad, desde ese núcleo tenemos que iniciar, tenemos que avanzar. Y agradecerle muchísimo, doctora Estela, y además a la consejera Fabiola, felicitarle también al señor presidente Ricardo Sodi Cuellar, porque usted acaba de comentar algo muy interesante. En el tribunal todos ganan igual, hombres y mujeres. Así es. Todos trabajan igual, todos tienen las funciones, no hay diferencia hombres y mujeres. Yo sí quisiera felicitar al presidente Ricardo Sodi Cuellar
Y me gusta la idea, se va trabajando perfectamente bien, agradezco mucho, igual a la ministra Esquivel Moza, yo espero otra vez nos vuelva a acompañar porque aquí queda mucho, falta mucho que platicar, esto hay que hacerlo llegar a todos lados, muchas mujeres y hombres, pero más me voy a las mujeres, no denuncian porque ya no creen, no se dan cuenta que esto ya está cambiando, ya no es como antes, ya no es lo mismo. Tener la cultura de la denuncia. Muchísimas gracias a usted también, jueza Norma Martínez, le agradezco muchísimo, les mando un fuerte abrazo y que tengan una excelente noche. Que tengan excelente noche, muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito.